Bueno, pues esto es la primera batalla dialéctica entre dos superhéroes de la Universidad de Córdoba. Esta actividad forma parte del plan anual de divulgación científica que tiene la universidad. Nos dedicamos a organizar actividades que lo que buscan es popularizar la ciencia. Lo hemos llamado, hemos dicho que era una batalla de superhéroes, una guerra, pero bueno, este lenguaje bélico a lo mejor no es del todo acertado. Lo nuestro va a ser una batalla dialéctica, por supuesto. Y dicho esto, pues les voy a presentar a nuestros combatientes. ¿Vale? Aquí a mi derecha tengo a Iron Man José Balbuena Jurado, que es investigador del grupo de química inorgánica de la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en proyectos que tienen que ver con la rehabilitación energética de edificios y con la descontaminación, y aunque no construye armadura como Tony Stark, como Iron Man, pero es cierto que sí que consigue hacer algo de quizás más relevante, ¿no?, que tener una armadura, ¿no?, en este tiempo nuestro, como son edificios más eficientes energéticamente. A mi izquierda, Super Salsa, la S no es de Superman, es Antonio Salsa, es el director del Departamento de Física de la Universidad de Córdoba. Pertenece al grupo de, a ver si lo digo todo bien, chuleta total, porque yo no soy una superheroína ni tengo superpoderes. Es el grupo de modelización y simulación de sistemas físicos en el área de física atómica, molecular y nuclear. Todo eso es, por eso es Superman. ¿Vale? Bueno, él empezó su carrera investigadora escribiendo sobre átomos y ahí sigue, ¿no?, teorizando sobre dimensiones y estructura. A lo mejor él nos puede explicar hoy si es posible, aunque solo sea en teoría, eso os gusta mucho a los físicos, ¿no? Lo de la física todo es teoría y tenemos que creer en ello. Bueno, que la kriptonita haya existido alguna vez en algún universo conocido o desconocido. No existe. No existe. Si no, nos pedimos. Bueno, vamos a empezar el debate, ¿vale? Yo voy a hacer preguntas, podéis interrumpirnos cuando queráis. Levantáis la mano, estoy segura de que hay gente que sabe mucho más de superhéroes que yo y que tendrá preguntas mucho más interesantes. Aquí no hay protocolos, ni ceremonias, ni nada, que a veces se confunde esto de la universidad y parecemos todos muy... esto se ocurre. Pues eso, me podéis interrumpir cuando queráis. Solo levantar la mano, estoy a punto de soltar el micro, ¿vale? Se me sigue escuchando bien. A Alberto no le ha gustado que haya apagado el micro, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor con el micro? Sí. Creo que ahora ni con el micro. Bueno, venga. Empezamos, ¿vale? Por favor, interrumpidme. Muchísimo. Bueno, los poderes de... A mí, lo primero que se me ocurría, ¿no?, porque luego van a tener ustedes que elegir, yo les voy a ir poniendo pruebas, que ellos vayan contestando. La pregunta que le haga Superman, voy a ver si pongo un poco el reglamento, traído silbato, por si alguien se pasa. No sé lo de kriptonita. Bolita de acero. Ese niño es Iron. Las preguntas podrán responderla aunque la dirija uno de ellos. El otro podrá rebatir y intervenir, ¿vale? Con mucho orden y mucha educación. Bueno, los poderes de Superman son innatos, o sea, que son innatos. Él nació con esos superpoderes, sí lo podemos considerar superpoderes, ¿vale? Los de Iron Man son artificiales, son producto de la ingeniería, de su trabajo, digamos, intelectual y científico. ¿Os parece que por esa razón Iron Man es más creíble que Superman? Hombre, desde mi punto de vista, yo creo que sí, porque partimos de la base de que los superpoderes de Iron Man vienen en base a la tecnología. Entonces, quizás, pues, dentro de muchos años, los soldados del ejército pues, podrían llevar superarmaduras y hacer cosas similares. Yo, desde mi punto de vista, sí es más creíble que Superman, que realmente viene de un planeta desconocido. O sea, que a pesar de que seas químico, te gusta también lo de la teoría y lo futurible. Sí, claro. Porque al menos existe esa posibilidad. Y existe la posibilidad de que haya superhombres por ahí, por el universo. ¡Hombre! ¿Que van en calzoncillos? ¡Hombre! Calzoncillos seguro que sí. La existencia de los poderes de Superman, en principio uno tendería a pensar que son un poco más irreales, pero hay tantas cosas, no solo en la literatura de superhéroes, sino también en la ciencia ficción, que si uno mira hacia atrás,
las cosas que se escribían hace 40 o 50 años sobre ciencia ficción, uno dice que absurdo, que cosas más imposibles, ¿no? Y sin embargo, muchas de ellas no solo se han conseguido, sino que se han superado, ¿no? Lo de comunicarnos a través del teléfono móvil con alguien que está en Australia, pues una cosa que hace pocos años era casi impensable. Evidentemente, Iron Man se basa en la tecnología, Superman se basa en lo desconocido. El universo es muy grande, igual que la tecnología está completamente abierta hasta donde podemos llegar. En el universo puede haber muchísimos planetas, hay muchísimos planetas, puede haber algunos de ellos habitados y habitados por seres que se hayan adaptado a las condiciones de ese planeta, de manera que si esos seres vinieran aquí, pues tendrían la supercapacidad, un poco como los viajes de Gulliver, con los enanos y con los gigantes. O sea, aunque sea en teoría, ¿es posible la existencia de un planeta parecido a Krypton? Sí, un planeta como Krypton, la característica de Krypton, y de hecho en eso originalmente los poderes de Superman están en eso. Krypton es un planeta donde la gravedad era muchísimo más, o donde la gravedad era, Krypton explotó, es muchísimo más intensa que la gravedad en la Tierra. Entonces, claro, los habitantes de ese planeta, que casualmente son humanoides como nosotros, tienen la misma pinta que nosotros, pero bueno. Y además guapos. Qué casualidad, Una casualidad, claro, Superman es el más guapo de todos. Los habitantes de ese planeta pues tienen su estructura ósea, su estructura muscular, su aparato locomotor especialmente desarrollado para esa gravedad tan intensa. Y aunque no lo parezca, se han hecho cálculos de cuál tendría que ser la gravedad en Krypton para que Superman pudiera saltar edificios de 300 metros. Yo si por ejemplo diera física en primero, pues a varios alumnos que tengo aquí, pues le pondría ese cálculo. Entonces esa gravedad es 15 veces más que la gravedad en la Tierra, por eso Superman da esos saltos sin problemas, como si nosotros nos vamos a la Luna y la imagen que tenemos todos de la Luna son los astronautas saltando. Y los astronautas, pues sí, son gente que está preparada físicamente, pero unos saltos tan grandes como dan, pues no. ¿Y su fuerza? Perdón. La fuerza, pues también, porque tiene que desarrollar los músculos tanto, porque no solo son los huesos, sino los músculos, son mucho más poderosos que los nuestros. Entonces originalmente la idea era esa. Eso será en el Superman primero, de la Edad de Oro, cuando Superman no podía volar, que solo podía saltar. El hecho de que Superman vuele y que tenga otro tipo de poderes, pues Superman tiene todo super fuerza, super oído, super visión, super aliento, super visión de rayos parabólicos, rayos X. Con el aliento. Y eso es por el sol. ¿Te puede helar por el sol? Esos poderes los tiene por el sol, porque el sol en Krypton... Bueno, ya... ¿Sí? Para dar un poco más de expectativa. ¿Sí? ¿Te parece que hasta ahora todo lo que nos ha contado es creíble? Eso de que haya un ser que sea capaz de levantar no sé cuántos miles, porque no tengo el dato, ¿vale? Seguro que hay alguien aquí que lo sabe. O sea, ¿cuántas veces puede levantar su peso Superman? Porque claro, este señor tiraba aviones así alegremente, cogía un misil y hacía ¡flap! ¿A ti te parece todo esto creíble? ¿Que pueda existir un ser así? Porque a mí se me ocurre uno, pero claro. Bueno, existir seres así, realmente aquí los tenemos en la Tierra. Lo que pasa es que no es lo mismo que sería Superman. Por ejemplo, las hormigas son capaces de levantar varias veces su propio peso. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que la estructura de una hormiga y la de un humano, o un humanoide como sería Superman, no es la misma. Las hormigas tienen exoesqueleto. Ese exoesqueleto es el que le permite levantar varias veces su propio peso sin ¿Todo el romperse. mundo que está aquí sabe que es un exoesqueleto? Pues todo el mundo lo tiene clarísimo. Yo a veces que paro. Entonces, claro, si tenemos eso en cuenta, un exoesqueleto puede verse como la armadura de Iron Man. Por eso, aunque Iron Man no proceda de un planeta como Krypton, puede tener mucha fuerza, puede levantar mucho peso, gracias a que ha desarrollado con su inteligencia algo similar a una hormiga. Algo que ponerse encima y que le permita realizar grandes esfuerzos sin que su hueso y su músculo se deterioren. Vamos a hablar de la armadura de Iron Man. Hay en un momento, no sé en qué parte de la historia, que sí se habla de qué material está hecho, al menos una de esas armaduras, ¿no? Que es el titanio y oro. Sí. Vale. ¿Hay algún material, alguna combinación de materiales que químicamente pudiera llegar a desarrollar, a permitir el desarrollo de una armadura como esa? Hombre, realmente, aunque no exista como tal una armadura como la de Iron Man,
en eso sí sería un poco acertado, porque un metal muy apropiado para ello sería el titanio, por sus características, porque es ligero, es muy resistente, es duro y podría darle forma de la que quisiera. ¿Y lo del oro? Lo del oro es por darle el toque... Lo del oro, pues, no sé. ¿Qué propiedades tiene el oro? El oro, pues, entre ellas es lo eléctrico y, vamos, supongo que en la aleación será para darle algún toque más de resistencia O porque era muy presumido. o porque era muy presumido. A ver, ¿qué teoría tiene Superman sobre la armadura de Iron Man? Porque cambia de color la armadura. Porque era un presumido, entonces para impresionar a las chicas, pues iba cambiando su armadura de color, de diseño, para que quedara más chula. Se ponía ese anillo y iba buscando un tipo de chica también que le gustara mucho, ¿no? ¿Es Iron Man el primer metrosexual de los superhéroes? ¿Sí? Yo creo ¿No? que sí. Hombre, más que metrosexual, Iron Man es un playboy. Es un tío que tiene mucho dinero, físicamente está fuerte, porque Tony Stark es un personaje fuerte, y eso atrae mucho al público femenino. Una persona con ese, más que el físico, el dinero, el poder que tiene. A lo mejor le atrae también por la inteligencia porque es capaz de desarrollar... Claro, pero no, más que por eso no. Que no iba a la batalla dialéctica de esto, Sí. pero que podemos entrar en quién es más guapo. Si Dale, fuera, dale. si ¿Quién es más fuera, guapo? ¿Iron Man o Superman? hombre, Que se vote, ¿no? que se vote, Y luego esto también lo podemos tener, pues es un criterio también a la hora de elegir al Hombre. superhéroe. no es por meter caña, pero el que es un playboy es Iron Man, entonces por algo será. Sí, porque Iron Man se inspira más, ¿no? Claro. O sea, Superman se Sí, queda sí. solamente mucho más Claro, fiel. de hecho, la identidad es secreta. Iron Man es de los pocos superhéroes, yo pensaba que era el único, pero tú me dices que hay más, Sí, hay más. que se conoce su identidad secreta. Sin embargo, Superman no, Superman es muy celoso de su identidad secreta, por eso lleva el magnífico disfraz ese que lleva para que no se lo conozca. Ahora, iba a preguntaros sobre el traje de Superman. Hablábamos de la armadura de Iron Man, que evidentemente la necesita para desarrollar todos sus superpoderes, pero parece que Superman también necesita su traje, ¿o no? ¿O es solamente...? En principio no, porque él puede volar independiente, puede hacer todas sus cosas, aunque no Siendo lleve- Clark Kent puede hacerlo todo. puede hacerlo todo exactamente. El traje es una especie de disfraz, aunque bien pensado en realidad, El disfraz de Clark Kent. el disfraz es Clark Kent. Cuando Superman es Superman, cuando es él, es cuando va vestido con... Entonces, ¿no con creéis traje. que el traje de Superman tenga ninguna cualidad...? Sí, sí, algo tiene que tener. Eso es otro de los misterios de Superman. Es un super misterio. En Superman todo es super. Porque claro, Superman hace muchas cosas. Le disparan, le rocían con todos los rayos posibles, con todos los ácidos posibles. Viaja por la atmósfera, entra, sale a la atmósfera y el traje sigue impoluto. O sea que el traje también es un super traje. Con lo cual no puede haber estado hecho en la Tierra, porque quien corta un super traje si le lanzan un rayo láser y el traje no se inmuta, o entra o sale de la atmósfera, eso es conocido, cuando uno entra a la atmósfera a mucha velocidad, pues aumenta mucho la temperatura y el traje no No le pasa nada. se altera, entonces de alguna manera tuvo que venir también de Krypton. ¿Cómo es posible que nadie lo conozca porque se ponga las gafas? O sea, tiene gafas, no soy Superman, me quito las gafas, soy Superman. Eso, sí, bueno, la teoría que está establecida en los cómics, la superteoría, es que otro de los superpoderes de Superman, aunque este es poco científico, es la hipnosis, la superhipnosis. Entonces cuando tú estás hablando con Clark Kent o alguien está con Clark Kent, él subconscientemente te hipnotiza de alguna manera y te hace ver que la persona que tú estás viendo es diferente del superhéroe, que es un héroe, como un pájaro, un avión, es Superman. No vuela, Parado. No, bueno. no vuela. Hombre, Solamente que le dejaba. Lo del hipnotismo a mí tampoco me resulta muy convincente, Porque, hombre, pero con quien esté hablando en ese momento, pues sí lo podrá estar hipnotizando. Pero con el resto de personas del planeta, por mucho super hipnotismo que sea, entonces será por los calzoncillos por eso. que distrae la... Son los calzoncillos. Esta mañana Antonio me contaba algo sobre los calzoncillos, lo de llevar los calzoncillos por fuera. Y tenía una explicación, ¿no? Sí, sí, según parece, el diseño del traje de Superman y ya el traje, digamos, del cómic, es porque está inspirado en los forzudos de los circos. Superman nació en el año 1938, entonces los autores, que eran chavales de unos 20 años, pues se inspiraron en los forzudos de los circos, y aquello fue una innovación en
en la historia de los cómics. Empezó la denominada edad de oro de los cómics, como que ellos tuvo mucho éxito, pues ya los demás pues se pusieron a crear superhéroes con trajes muy vistosos. El tema de los calzoncillos es ese, pues. Pero lleva debajo del traje calzoncillos, ¿sí o no? Lois te lo dirá. Es un super misterio. No se está grabando esto. Sí. Bueno, eso mejor que no se haya grabado. No me puedo creer que hasta ahora nadie haya querido interrumpirnos. Yo voy a parar un momento. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No? De momento voy a hacer un primer sondeo a pie de urna. De momento, Iron Man. ¿Quién prefiere a Iron Man? Lo estás teniendo difícil, ¿eh? Y el resto prefiere a Superman. No vale que sea su profesor o su padre. ¿Superman? Hombre, claro. Mucho voto indeciso. Mucho indeciso aquí, ¿eh? Tienen un super examen. La hambre la tengo super el super suspenso entre el juego. Eso no sería propio de Superman. Una de las cosas de Superman más increíbles, que también Su es superpoder llamativo, ¿no? absolutamente. Quizás lo que hace que Superman sea más increíble es que es muy buena persona. Es súper buena persona. Una persona que es capaz de doblar cualquier tipo de material, de tener más fuerza que nadie, de ver con rayos X, ver a todo el mundo si le parece como quiera verlo, de tener el mayor poder del mundo, super velocidad, super aliento, todo lo que hemos dicho, y el tipo no ha quebrantado una ley en su vida, no ha violado ninguna regla. El tío podía conquistar el mundo y sin embargo no se le pasa por la cabeza incumplir una regla. Entonces alguien con todo ese poder, sin embargo es buena persona y no solo ya que sea buena persona, porque Iron Man también es bueno, también es éticamente bueno. Pero él... Bueno, primero fue un fabricante de armas. Sí, bueno, pero a su favor... Es un converso. Porque Sí, Superman nació bueno. Iron Man se convirtió. A ver, Iron Man inicialmente era un fabricante de armas en la industria Stark. Lo que pasa es que aunque fuera dueño de la empresa, había ciertas partes de la empresa que él no conocía lo que hacían con ella. Entonces, en su pensamiento inocencia estaba en que las armas se usaban para defender a los americanos, no para atacar sin motivo alguno. Entonces, en el momento en el que se da cuenta de que su armamento está siendo usado con otros fines, es cuando cierra la división de armamento y empieza a desarrollar lo que es su armadura. Vale. Curiosamente, los primeros enemigos de Superman en el año 38-39 eran los magnates de la empresa armamentística. Los primeros enemigos que tenía Superman eran los lobbies que presionaban en Washington para que Estados Unidos se metiese en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Como los que vendían armas pensaban que iba a fomentar mucho su negocio, que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se sabía lo que era Hitler. Claro. Tenemos alguna historiadora por aquí, ¿eh? Y no me creo que sigue aquí callada, ¿eh? Eso es lo que yo he leído de la historia de los sí. cómics. Sí, vamos. Y las fuentes son cómics también, claro. Entonces, sus enemigos principales eran esos, los lobbies de cuando todavía no podía volar. Eran pues, que intentar evitar que se vendieran armas, porque esas armas iban a luchar en Europa, contra Hitler en principio, y luego después contra los comunistas, ¿no? Que esas eran las armas con las que... Estamos hablando de armas de la Segunda Guerra Mundial y yo tenía aquí uno de los el último tema en el que quería entrar, y es la fuente de energía que permite a Iron Man funcionar de esa manera. A ver, la fuente de energía realmente no solo forma parte de la armadura de Iron Man. Inicialmente a Tony Stark le sirve para poder sobrevivir. A Tony Stark, en el momento anterior mencionado, lo raptan y es cuando se da cuenta que sus armas no se están usando para lo que él creía. Entonces, pues ha alcanzado por una de las armas y se le queda mucha metralla en el cuerpo. Entonces necesita una especie de electroimán, una versión un poco fantasía, que repela esa metralla para que no le entre en la sangre. Entonces ahí es cuando él desarrolla una especie de reactor nuclear, como el que tiene él para darle toda la electricidad a su mansión, pero en miniatura. Pero un reactor nuclear de fusión fría. Que bueno. Se instala en su cuerpo Sí. un reactor nuclear, Claro. para evitar que la metralla que tiene dentro dañe alguno de sus órganos vitales. Exactamente.
es un auténtico superhombre. Y para mover el armatoste ese que lleva encima, que es muy pesado, para moverlo y Exactamente. manejarse. Claro, entonces Vale. ya usando esa fuente de energía es con la que se mueve todo el traje. Realmente el traje lleva muchos motores, mucha electrónica y de ahí es donde saca la energía. Sí, pero la energía la saca, hemos hablado de un reactor nuclear con un tipo de reacción Sí, muy concreta, que se llama... De fusión fría. Que eso es mucho más Aquí creíble. el físico, Mucho más creíble. el físico Claro que nos, sí. nos va a explicar Que qué venga es, uno de otro planeta. Eso, qué es la fusión fría. la fusión fría es una cosa que no existe. No existe sencillamente, pero ¿qué es la fusión? La Dale fusión- unos años, dale Tenemos unos que tener años. en cuenta que los físicos aceptan la existencia de algo solamente si son capaces por lo menos de teorizarlo. Con lo cual, la fusión no existe, pero Fría, puede fría, ser fría. Lo que no se existe, entiende por pero- fusión, o sea, fusión fría a temperatura Sí. ambiente. La fusión, hombre, también cuando se hace un experimento, si tú tienes una teoría y haces un experimento, Bien. hay que ver. Vamos a hablar del método científico. Sí, sí. Entonces, la fusión es una forma de obtener energía de los núcleos atómicos. Nosotros estamos formados por moléculas que están compuestas por... Esta es una clase de física atómica molecular. Pero la vamos a hacer muy divulgativa Sí. para todos. Que Debería yo- sacar a alguno de mis alumnos que contara... o ¿Alguien se atreve a explicarnos la diferencia entre la fusión y la fisión? No. Total, la cuestión, dentro de los átomos están los núcleos atómicos que son mucho más pequeños. El tamaño de un núcleo atómico es de la a menos 15 metros, eso es una cantidad muy pequeña. En fin, la cuestión es que cuando uno tiene un núcleo atómico y mide su masa, y tiene al lado otro núcleo atómico, mide su masa, que se puede medir, tú los juntas y resulta que vuelve a medir su masa. Entonces, mides la masa de ese núcleo junto que acabas de formar y resulta que es más pequeña que la que tienen los dos por independientes. Que eso no pasa en el mundo actual, porque si yo me mido mi masa, pongo a mi hijo, mido su masa, nos ponemos los dos juntos, la masa va a ser la suma de las masas, eso es lo que se enseña siempre. Pues en el mundo nuclear no es así. Al unirse esos dos núcleos muy ligeros, eso solo pasa con los núcleos muy ligeros, el núcleo resultante de esa unión tiene una masa un poco más pequeña. ¿Dónde ha ido esa diferencia de masa? Porque eso no se pierde nunca. Esa diferencia de masa se ha transformado en energía. Y esa energía es la que nosotros utilizamos, o es la que se tiene que utilizar en la teoría cuando se consigue hacer la fusión nuclear, que esa no es lo que se utiliza en las centrales nucleares. Eso se utiliza otro proceso nuclear, que quien quiera que se apunte a física dice lo que quiera. No. Entonces, el problema de por eso decimos que es imposible, es que tú para poder juntarlo necesitas darle muchísima energía. Tienes como una bola de billar, cuando uno dispara bola de billar, pues le suministra energía a la bola, le suministra a la otra y consigues que sea una. Pues la energía que tú le tienes que dar a los núcleos para que se junten es muy grande. Menor que la que vas a ganar una vez que se hayan juntado. Entonces, al final, energéticamente te conviene y mucho. Ese es el proceso que, por ejemplo, pasa en el Sol. En el Sol, como hay tanta masa, la misma masa hace que los núcleos estén juntos y esa misma energía se va retroalimentando. Entonces, claro, eso no se ha conseguido todavía. Todavía. Hay un prototipo que dentro de 20 años funcionará y dentro de 20 años, si os juntamos aquí, diremos las mismas palabras. Dentro de 20 años se conseguirá la Eso fusión. es una teoría física. Es una constante física. Constante La física tiene muchas constantes en la naturaleza, la velocidad de la luz, H barra, la constante Y la constante del 20 de años. los 20 años, que es el tiempo que habrá, que tiene que pasar para que haya fusión. Y esa fusión no se consigue a temperatura ambiente, o sea, la fusión es complicada y ya la fusión fría ya, olvídate, a temperatura, eso se necesita suministrar mucha energía por unos electroimanes súper grandes. O sea, lo que sí hemos conseguido es el otro proceso del que hablábamos, la fisión. La fisión. Explícanos la fisión. La Vamos a fisión. aprovechar. Eres Luego, Superman. pero luego puedo poner un examen luego. Si no es que no me... Eres Superman. La fisión justo lo contrario, para un núcleo muy pesado, cuando antes hablaba de núcleos ligeros hablaba del hidrógeno, el helio, el tritio, que son muy ligeros. Núcleos muy pesados, como el uranio, que son unas 100 veces más pesados que los anteriores, les pasa lo contrario. Esto es lo que pasa cuando tiene un núcleo, mide su masa, tiene una masa, y ese núcleo espontáneamente, o que tú lo obligas, se rompe en dos. Tú mides la masa de esos dos núcleos que te han salido y resulta que la suma de las masas es nuevamente menor que la masa del núcleo original. En este caso pasa lo contrario. Y esa diferencia de masa es la que nosotros aprovechamos para obtener energía nuclear. Es como lo que hablábamos, que tiene una sandía, Una sandía. la La bomba- rompe a pepitazo. la rompe a pepitazo, efectivamente.
Entonces se rompe y esa diferencia de masa se transforma en energía, que es la que nosotros utilizamos en las centrales térmicas, o sea, las centrales nucleares que están instaladas, la que se utilizó también en la bomba. El símil de la sandía está bien porque cuando se rompe la sandía tiene pepitas dentro, es lo mismo que pasa en los núcleos. Algunos de los componentes del núcleo que se han fisionado salen y esos son los que chocan con los demás núcleos iguales que andan por allí y se consiguen fisionar. Porque la fisión espontánea, por suerte, es muy poco probable, porque si no... Tendría un problema. Y es la fisión esta inducida, termoinducida por neutrones, es la que se utiliza en los procesos de fisión. Esto es la famosa reacción en cadena, que tú rompes uno, salen dos proyectiles chiquilines que rompen otros dos y aquello se va aumentando hasta que al final consigues pues, esa energía nuclear, que esa es la fisión. De hecho, una de las posibilidades para conseguir la fusión es utilizar la energía que te viene de fisión para juntar los núcleos ligeros y que te den esa energía. Y eso hace falta mucha energía, aparatos muy grandes, que a lo mejor no es O sea que el tamaño del mini reactor, nano reactor que se ha instalado Iron Man no cuela. No cuela. En todo caso podríamos decir que su dependencia energética puede ser una debilidad de Bueno, Iron Man. Sí, no. La necesita. Necesita la energía porque evidentemente es una armadura muy pesada. Y aparte para que, lo que mencionaba antes, esa metralla no entre en su torrente sanguíneo. Pero porque dentro de 200 años no iba a conseguir alguien que ya haya funcionado la fusión que se pueda miniaturizar. Vale. Hace 100 años los ordenadores tampoco ni se imaginaban. Y hoy día lleva un móvil que puede escuchar música, puede hablar con personas que están a millones de kilómetros. O que hay otro procedimiento de conseguir energía. O que haya simplemente que sea otro procedimiento. Que lo conocemos. A mí esa dependencia energética me parece como la kriptonita para Iron Man. Y ahora vamos a hablar, que ha pasado de puntillas por ahí. Por ahí hay una pregunta. Yo tenía una pregunta para Sí. Superman. Venga. Iron Man ya hemos explicado más o menos cómo almacena y cómo desencadena su energía. Pero Superman, ¿de dónde la saca y dónde la almacena? Porque él tiene que almacenarla para luego usarla cuando tenga superfuerza Superman, y todo. en principio, Superman, eso le pasa bien a muchos superhéroes. Bueno, te da un pequeño rodeo como si fueran políticos. Superman... No tenemos nada en contra de los políticos. No, pero que le hacen una pregunta y responden otra, entonces yo que hace un poco igual. Y en clase hago lo mismo. Cuando hacen una pregunta complicada, o también te respondo una pregunta, que es una gran técnica también. Del Sol, la respuesta corta es del Sol. Y la respuesta larga es lo que te estoy contando a continuación. Entonces, al principio Superman, cuando en principio no podía volar, sus superpoderes se basaban en lo que hemos dicho antes, que es un individuo de un planeta, aunque no se haya criado ahí, pero su estructura genética está programada para eso, para estar acostumbrados a gravedades 15 veces superiores a la Tierra, que es una gravedad gigante, muy fuerte, muy fuerte. Claro, pero entonces come mucho y de ahí saca la energía. No, la energía la saca del Sol. Vale. En Krypton está la explicación que tiene de científico, que se habla del Sol y se habla de radiación electromagnética, pero ya está. Entonces el Sol de Krypton es rojo. Entonces el espectro electromagnético, el rojo es menos energético que el amarillo, que es el Sol nuestro. Entonces en algún momento dado se justifica esa superior energía o esa gran energía de Superman, porque la luz del Sol, él está acostumbrado a recibir una energía más baja en su planeta, y aquí como es más intensa, pues eso le da esa energía. Claro, pero realmente no sería solo con la luz, ¿no? Porque si no, Superman de noche... Está quedando Superman. Está quedando Superman, efectivamente. La radiación fluctuante que hay es la que consigue almacenar en su cuerpo, de alguna manera. Yo que soy periodista... ¿Cómo que la tienen? Claro, yo no Si es pierdo que eso la es lo mejor que esperanza hay. de trabajar en el Daily Planet y encontrármelo alguna vez. Anda que no es buena persona Superman. Esa es otra cosa buena de Superman. Porque Superman, Clark Kent, es un tipo simpático. Es un tipo buena persona, un tipo de perfil bajo que se dice ahora, Bueno. que no chulea, que no Eso- va de eso- sobrado. Malafantas. De un sobrado como... Eso es muy discutible. Superman sería buena persona al inicio. Pero luego va ganando ahí cierta oscuridad que... Tenemos prohibido ya hablar de Star Wars. Que veo lo de la vacuna y me queréis llevar por ahí. Ven, es buena persona, pero mi pregunta iba porque ¿es factible la existencia de un planeta así? O en todo caso, dime cómo sería ese planeta. ¿Cómo sería Krypton? Krypton, ¿Cómo es? hombre, en principio existen muchas, aunque no lo parezca, sí se han hecho muchas hipótesis cómo tendría que ser Krypton. Una primera es cuánto tendría que ser el valor de la gravedad en Krypton. Hemos dicho que son 15 veces en función de las cosas, los saltos que pueda dar Superman.
un planeta del tamaño de la Tierra tendría que tener atmósfera, porque Superman respira aquí igual que Krypton, entonces tenemos una situación, unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra que se pueden dar. Las condiciones de la Tierra son muy especiales, muy específicas, muy particulares, pero el universo es muy grande, entonces es muy poco probable que haya planetas como la Tierra, pero como el universo es tan grande, como si uno está sacando números de la lotería un montón de veces, al final te toca, pues lo mismo. Entonces, el tema de la gravedad, con ese valor de 15 veces la gravedad de la Tierra, si el tamaño de Krypton fuese como la Tierra, su núcleo, en vez de ser como el núcleo terrestre, que tiene níquel, ¿no?, de hierro, tendría que ser una enana blanca. Entonces, el núcleo de la Tierra tendría que ser una enana blanca, perdón, de Krypton, una enana blanca, una estrella de neutrones, que consiguiera darle, de unos 200 kilómetros de radio, que consiguiera darle a Krypton el valor de la gravedad 15 veces superior a la de la Tierra. Y de hecho, esa estrella de neutrones es lo que hace que Krypton sea inestable, que se provoquen los terremotos, que al final Krypton puede desaparecer. Nosotros, por suerte... Pero entonces, si ese planeta, evidentemente, es más denso que la Tierra, la atmósfera también tendría que ser más densa, ¿no? Entonces, Superman, ¿por qué no se ahoga en la Tierra? Más densa, no, o sea, el tamaño es el mismo, pero lo que tú consigues con esa radio tan pequeña es que la gravedad sea 15 veces más grande. Sí, claro. Tendría que tener una atmósfera mucho más densa, porque entonces no... Tendrían menos cantidad de como cuando tú subes arriba y el aire es más raro que allí, entonces eso le proporciona más poder a Superman. Claramente. Hemos descubierto uno nuevo que no tenía. Claramente. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a una atmósfera más densa. ¿Y qué le pasa con la kriptonita? Yo necesito saber por qué de pronto un mineral lo debilita de esa manera. ¿Es un mineral radiactivo? ¿Qué es? En teoría es un mineral que solo existe, un elemento que solo existe en su planeta y que aparentemente una explicación que podemos encontrarle, que se parezca a lo que conocemos en la actualidad, es que emite algún tipo de radiación que no afecta a los humanos, que solo afectaría a la estructura celular de Superman y le que provocaría algo parecido a un cáncer súper rápido. Entonces la degeneración que va sufriendo uno con el cáncer, que dura un tiempo, en Superman es rápida porque emite algún tipo de radioactividad que muta sus células, cambiándolas, es una posible explicación. En el momento que desaparece su exposición a ese mineral que emite esa radiación, pues sus células se regeneran y él se recupera. Lo mismo de rápido que muta, se regenera. Exacto. ¿Algún biólogo en la sala? ¿O bióloga? ¿Que se atreva con esta explicación? Sí. Bueno, estamos llegando casi al final. Yo les voy a pedir que hagan su alegato en defensa, pero antes les vuelvo a dar la palabra. ¿Alguna pregunta? Venga, además te lo doy hasta el micro. Sí, en la peli última de Iron Man se supone que le sacan el reactor nuclear porque dice que se quiere curar. Sí. Pero si le sacan el reactor nuclear, la metralla no le llegaría a los órganos rápidamente. Claro, por ejemplo, en esa peli, cuando él quiere quitarse el reactor nuclear, evidentemente tiene que conseguir sacar la metralla. Si no, al llegar toda esa metralla a la sangre, tendría una muerte lenta y agónica. Entonces, para sacarse el reactor, tiene que quitar antes la metralla. ¿Y lo soluciona o no lo soluciona? Que yo no he visto la peli. Se queda ahí un poco abierto. ¿Algún guionista cinematográfico en la sala? Porque puede encontrar la forma de resolverlo, ¿no? Bien, bueno, estamos llegando... aquí hay una pregunta. Han defendido muy bien... ¿Me levanto? Sobre todo, no te levantes, vale. pero habla alto. Han defendido muy bien si Iron Man o Superman son posibles, es posible su existencia, pero me gustaría saber por qué son mejores superhéroes. ¿Qué es un héroe para ellos y si son mejores superhéroes o... Bueno, gracias porque lo has planteado mucho mejor que yo, porque ese es el alegato final. O sea, me tenéis que decir por qué Iron Man es mejor que Superman y por qué Superman es mejor que Iron Man. Empezamos por Iron Man. Hombre, desde mi punto de vista, Iron Man en ese aspecto mencionado es mejor que Superman porque él llevaba una vida totalmente contraria a ello. Es un playboy, le gusta la fiesta, le gustan las mujeres, es fabricante de armas y de buena primera se da cuenta de que no quiere eso. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a hacer el bien. Superman no, Superman simplemente es bueno.
Nació así, no ha tenido que hacer ningún esfuerzo, convertirse. Los que hemos dejado de fumar entendemos a qué te refieres. Claro. No, desde mi punto de vista, eso es lo que lo hace mejor superhéroe, más cercano. Superman. Yo, antes de relegarte un poco lo que ha planteado que se entiende por un héroe, para mí un héroe o superhéroe es una persona que dedica su tiempo, su dinero y su esfuerzo para ayudar a los demás. Entonces, desde ese punto de vista... Los dos son iguales. Y con respecto a por qué Batman, o sea, Superman... ¿Por qué Superman, digamos, sería mejor que Iron Man? Superman, en principio, yo entiendo que a todo el mundo le queda antipático. Yo lo entiendo, porque claro, tú imagínate que conoces a uno que es muy guapo, que es muy listo, que es muy bueno haciendo deporte, que es muy fuerte, que no tiene defectos, entonces es odioso. Oye, vaya tío asqueroso, vete por ello y no quiero ser amigo tuyo, porque era un petardo. Y claro, pero claro, Superman es así. Superman es así y su principal virtud, creo yo, que es lo que hemos dicho un poco antes, a pesar de ser un fuera de serie, un superhombre, él es buena persona, un tipo modesto, hasta su alter ego es una persona de perfil bajo, como he dicho antes, que no quiere presumir, que quiere pasar desapercibido, que es muy tímido, que es muy modesto y que su afán es ayudar a la gente y ofrecerse para... Que hemos dicho antes que Superman es bueno de nacimiento y eso en realidad no es así, porque sin embargo hay villanos que proceden de Krypton. Lo que hace bueno a Superman es que lo criaron los Kent. Exactamente, eso iba yo. Además que a diferencia de Tony Stark o Iron Man, él es rico de nacimiento. Los que lo crean son unos granjeros que viven en un pequeño pueblo, muy humildes, muy trabajadores, y eso es lo que tiene Superman. Entonces, es su forma de ser es así. No se puede votar por los Ken hoy, esta noche, ¿vale? Nos lo podemos plantear. Venga, vamos a votar. ¿Votos para Iron Man? Que los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Votos para Superman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 contra 5. ¡No se ha ganado el marciano! Era un humano, científico, que desarrolló todas sus capacidades. Oye, bueno, pues el voto de calidad... Yo tengo que decir que yo creo que un enfrentamiento real en los cómics entre Superman... Ya he ganado yo, ¿no? No, tú no, Superman. En un enfrentamiento real entre Superman y Iron Man, en la primera batalla, yo creo que Superman sí que ganaría. Si Iron Man sigue vivo, si se enfrentan una segunda vez, ahí no lo tengo tan claro. Porque Superman tiene lo que tiene. Claro. Pero Iron Man puede desarrollar y aprender... Encontrar su debilidad. Aprender de sus errores. Por ejemplo, si sabe que Superman con la kryptonita cae, si yo fuera Tony Stark, me crearía un traje, una armadura, con una aleación de kryptonita. Ya simplemente Superman no podría acercarse. Eso lo ha intentado leer Luthor toda la vida. Es que el Luthor no tiene el nivel de un investigador de la Universidad de Córdoba. Pero obligado. Es que al lado de un investigador de la UCO, no, ¿vale? O Superman podría traer a Supergirl, distraería y ya... No vale, eso no. Vamos a tener una sesión, por supuesto, con mujeres, ¿eh? Que el musculito no lo es todo. Bueno, digo para distraerlo, porque él se distrae, pierde la concentración y aprovecha y... Vamos a acabar. Lo primero que voy a pedir es, por supuesto, un aplauso para Iron Man, otro para Superman, otro para Tony y otro para vosotros, que es lo que vamos a volver el mes que viene. No os preocupéis si no podéis venir y podéis dejarle el sitio a quienes se han quedado fuera. No, podéis venir si queréis, por supuesto, porque grabamos todas las intervenciones y todas las sesiones que tenemos y luego las emitimos en nuestra página web, en la página web de la Universidad de Córdoba. Buscáis por ahí Unidad de Cultura Científica, lo tenéis todo. Estamos por aquí en las redes, ya os he dicho, Córdoba Ciencia, y tenemos muchísimas más actividades. Si no la habéis dejado, mira Carmen, levanta la mano. Si a Carmen no le habéis dejado vuestro correo electrónico, nos encantaría tenerlo si os apetece que os mantengamos informados con todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Voy a ponerme el disfraz. Ya no le conoce nadie. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.